alabarte y darte muchas gracias porque un domingo más podemos estar aquí contigo, Señor. Gracias porque, como decíamos al principio, da igual que seamos más o que seamos menos, tú estás aquí, eso es lo verdaderamente importante. Y ahora, Espíritu Santo, queremos rogarte que en esta mañana, por medio de la palabra, Señor, por medio de lo que tú inspiraste a estos hombres, tú hables a nuestros corazones, Señor, que tú nos ayudes a llevarla a la práctica, Señor, a no tener mero conocimiento o solamente saber mucho de ella, sino a vivirla cada día y que eso impacte nuestra vida, Señor, impacte la vida de los que nos rodean y seamos capaces de compartirla con otros. Gracias porque sabemos que tu palabra es bendita y eso es lo más importante, Señor, que todo viene de ti, que tú eres el que se encarga de preservarla, Señor, y de preservarnos a nosotros en ella. Amén. Amén. No sé cuántos de vosotros os ha pasado alguna vez que yendo al cine a ver una película, si la película ha sido muy buena, al final del todo hay gente que se pone a aplaudir y como pues reconociendo que la película ha sido buena. La semana pasada fuimos con Misael a ver El Rey León y cuando acabó la película hubo algunas personas que se pusieron a aplaudir y está bien, ¿no? Pues la película les ha gustado, pues aplauden y reconocen pues que les ha gustado. Yo hace muchos años tenía una idea en mi cabeza, un poco loca, porque a mí siempre me han gustado mucho las películas de acción, La Jungla de Cristal, Rambo y todas estas. Y yo tenía en mi mente hace ya muchos años que por qué no hacer una película con todos los grandes protagonistas de películas de acción. Y por casualidad, bueno, por casualidad no, porque se le ocurrió, a Sylvester Stallone se le ocurrió hacer esto. Hizo una película que se llama Los Mercenarios. Y allí sale pues Jason Statham, Sylvester Stallone, Schwarzenegger, salen un montón de conocidos de películas de acción. Pero hay una escena en concreto en la que Bruce Willis está hablando con Sylvester Stallone en una iglesia y de repente, en medio de la conversación, al fondo de todo, aparece Arnold Schwarzenegger. Recuerdo que cuando estaba en el cine, todo el mundo en la sala se puso a aplaudir, porque era como el momento soñado por todos de que iba a ocurrir esta escena. Quizá eran los 3 mejores actores de películas de acción que han existido juntos en una misma escena y la gente se puso contenta de verla. Y es que cuando ocurre algo que esperamos con ganas, eso produce alegría en nosotros. Produce, pues, eso, ¿no? Ganas de aplaudir, ganas de reír, de estar contentos. Y en esta mañana vamos a ver un momento en el Evangelio de Juan que ocurre algo que todo el mundo estaba esperando, algo que todo el mundo tenía ganas que ocurriese. Hasta ahora hemos hablado de nuestro protagonista como el Verbo, como la luz, como la vida de los hombres, como el Creador, como aquel que es la imagen de Dios, lleno de gracia y de verdad. Pero ahora, hoy vamos a ver por fin el momento en el que Juan nos presenta al Señor Jesús. Así que, si queréis, vamos a ir al capítulo 1 del Evangelio de Juan y leeremos los versículos del 29 al 34. Sí, Juan 1, del 29 al 34. ¿Sí? Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Encontramos este fragmento justo al día siguiente de que Juan el Bautista ha sido preguntado por los fariseos: ¿quién eres tú? Y Juan les dijo: mira, yo no soy más que una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Así que Juan continúa con su tarea de predicar, con su llamado de bautizar en arrepentimiento a aquellos que iban a él. Y de repente aparece una persona, aparece alguien que la gente que le conocía no lo tenía en muy alta estima. Al final era un hombre que había nacido de una mujer que no estaba casada. Un hombre que no era más que un simple carpintero.
alguien que seguramente tendría unos brazos musculosos de trabajar la madera, que tendría callos en sus manos. Muchas veces cuando pensamos en Jesús, o al menos a mí me pasa, lo pienso como un hombre que tenía como un aura a su alrededor blanco que brillaba. Pero realmente el hombre que se nos presenta aquí era un hombre normal. Como os decía, su madre se había quedado embarazada antes de casarse. No tenía una buena reputación. Era el hijo de un carpintero, así se le nombra en alguno de los evangelios. Era un hombre normal, un primo lejano de este Juan el Bautista. Pero cuando Juan le ve, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, está diciendo a todos los que estaban allí: miradle, porque este hombre es alguien especial. No es un ser humano más, es alguien más grande que nosotros. Y en esta frase hay dos ideas que son muy grandes. La primera, el Cordero de Dios. Como vimos ya algunos viernes atrás, para los judíos, la imagen de un cordero, del animal, tenía una importancia muy grande. Si pensamos nosotros, si vamos, no sé, a cualquier granja y vemos allí cabritas y ovejitas, pues bueno, es un animal como que da ganas de abrazar, ¿no? Recuerdo que hace años Norit, la marca esta de detergentes, usaba una ovejita como su evidencia de que ellos podían limpiar y dejar la ropa pues muy acolchada, muy blandita y nada áspera. O sea que para nosotros el cordero viene a ser un animal pues tierno, quizá podríamos decir. En cambio, para los judíos tenía un significado mucho más grande. Les llevaba a su mente a cientos de años atrás, cuando estaban esclavos en Egipto, cuando Dios en la 10ª plaga decidió que iba a matar a todos los primogénitos que vivían en Egipto, tanto judíos como egipcios. Pero Dios quiso poner una solución, una salvaguarda para aquellos que creían en Él. ¿Cómo? El padre de familia de cada casa tenía que coger un cordero de 1 año, sin mancha, un cordero perfecto, un cordero que no tuviese ningún fallo, y tenía que matarlo. Y con su sangre tenía que pintar los dinteles, es decir, el marco de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte pasase por delante de la casa, pasara de largo y no entrara a matar al primogénito. Así que este cordero no solamente les libraba de la muerte, sino que les permitía salir libres de Egipto, les daba libertad. Y esto se convirtió en algo anual, porque Dios quiso que así fuese. Así que cada año el sumo sacerdote cogía un cordero y lo sacrificaba para simbolizar lo que más tarde vendría a través de Jesús. Un cordero perfecto. Mirad, yo no sé si a vosotros os es fácil, pero a mí me cuesta pensar en la eternidad y creo que a todo ser humano le cuesta porque estamos hechos para pensar en el tiempo. Es decir, nacemos, vamos creciendo, pasan los días, las semanas, los meses, los años y así, pero cuando pensamos en la eternidad es algo como muy grande. Así que en la eternidad, sin saber cómo, de igual manera que en la Pascua, el Padre escogió un cordero que iba a ser sacrificado, un cordero que iba a morir, un cordero que era perfecto, que era sin mancha, pero un cordero cuya sangre iba a ser derramada. Dios escogió un cordero para sacrificárselo a sí mismo. Y Juan ve a Jesús y entonces ve al cordero que Dios había escogido. El cordero que Dios iba a sacrificar. El cordero no era un animal, porque ningún animal era suficiente. Ningún sacrificio que nosotros pudiésemos hacer era válido para hacernos aceptables delante de Dios. Ningún sacrificio que podamos hacer nos puede permitir acercarnos a Dios, porque somos incapaces, porque no tenemos ni siquiera interés, no hay más que ver este mundo. ¿Quién tiene interés de estar con Dios? Nadie. Recuerdo en un libro que leí, hablaba acerca del evangelismo, y el hombre que ponía un ejemplo de unos jóvenes con los que estuvo hablando, y les pregunta a estos jóvenes: bueno, ¿cuántos de vosotros queréis ir al cielo? Todos dijeron que querían ir.
Pregúntale a cualquier persona de fuera si quiere ir al cielo. ¿Quién no va a querer ir? Todo el mundo quiere ir. Algún chalao dirá que no, pero todo el mundo quiere ir. Ahora les pregunto, ¿cuántos de vosotros queréis que Jesús esté allí y vivir según sus normas? Y dijeron que no querían. ¿Os dais cuenta? El ser humano quiere las cosas buenas, pero no quiere tener nada que ver con Dios. Por eso Dios toma la iniciativa. Por eso Dios escoge un cordero y no rebaja ni un ápice lo que el cordero debía cumplir. Juan ve a Cristo y ve a Emmanuel, ve a Dios con nosotros como un cordero dispuesto para ser sacrificado, como alguien sin fallos. No ve a su familiar, ve a la gracia de Dios en la tierra, ve a alguien que iba a ser su sustituto, que iba a ser nuestro sustituto. Ve al Cordero de Dios. Y además este Cordero se nos dice que es el que quita el pecado del mundo. Cuando vemos otra vez en el pasado aquellos animales que eran sacrificados por los sumos sacerdotes, no servían de ninguna manera para perdonar los pecados. Así lo dirá el autor de Hebreos, porque si por la sangre de los machos cabríos y de los toros fuese suficiente, entonces Jesús no tendría que haber muerto, seguiríamos matando animales. Pero no era así. Entonces, ¿para qué se hacían todos aquellos sacrificios? Normalmente, si ahora vamos a algún centro comercial, a IKEA o algún sitio de estos grandes, hay muchos comercios que saben que este no es el mejor momento para que alguien se gaste dinero, porque venimos de las vacaciones, las cuentas bancarias están un poco vacías, y entonces empiezan a hacer ciertas promociones, como es compra ahora y empieza a pagar en enero. Compra ahora y no pagues hasta de aquí 3 meses. ¿Habéis visto alguna vez alguna de esas promociones? ¿Sí? Las hacen. ¿Por qué? Porque ahora es difícil pagar. Yo no sé si tú alguna vez has comprado algo así. Yo creo que en algún momento de mi vida lo he hecho. Y he disfrutado de él nada más tenerlo sin haber pagado nada antes. He podido tenerlo en mi casa y disfrutar de lo que había comprado, pero no había pagado nada. Pagaré en el futuro, pero aún no había pagado nada. Mirad, los sacrificios del Antiguo Testamento eran algo parecido a esto. Se hacían para poder disfrutar ya del perdón de los pecados, pero el pago llegaría en el futuro. El pago llegaría por medio de Jesús, que era el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Ellos disfrutaban ya, por medio de los sacrificios, de la compra que iban a hacer, entre comillas, de la compra futura que Jesús pagaría en la cruz. Así que aquí está el Cordero de Dios, aquí está Jesús quitando el pecado del mundo, quitando el pecado de los corazones. Este sacrificio sí que era suficiente para satisfacer las demandas que Dios hacía. En Jesús están todos los requisitos cubiertos. En Jesús no falta nada. Cristo con su muerte recibe todo nuestro pecado sobre él, es juzgado y es condenado. Y entonces es apartado de Dios. Entonces es hecho pecado. Entonces es hecho maldición. Y entonces muere sin haber hecho nada malo, sin haber fallado nunca. Cristo durante toda la eternidad había estado en comunión perfecta con el Padre. Y por primera vez en la historia, la Trinidad se separa. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, gritó Jesús. ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has dejado sin nadie a mi alrededor? ¿Por qué ahora no puedo estar cerca tuyo? La comunión divina se había roto. Y sabéis, gracias a eso, quienes hemos puesto nuestra fe en el Cordero de Dios, ahora tenemos comunión con el Padre. Ahora podemos vivir en una comunión perfecta. Ahora podemos acercarnos al trono de Dios con nuestros problemas, sabiendo que somos aceptados por el Padre. Gracias a eso, nuestro pecado ha sido perdonado solamente por haber creído que la sangre de Jesús es suficiente. Ahora ya todo es diferente. Ante Dios ya no somos pecadores, somos santos.
somos perfectos. Dios nos ve como personas agradables ante Él. Ya nunca estaremos solos, porque el Espíritu Santo vive en nuestro interior. Ya no estaremos nunca más abandonados, porque Dios ha prometido guardarnos todos los días hasta el fin del mundo. Ya no somos culpables, porque Cristo fue declarado culpable por nosotros. Ahora somos totalmente libres, sin culpa, inocentes. Todas las maldiciones que el pecado traía a nosotros se han convertido en bendiciones espirituales. Gloria sea al Señor, que nos ha dado bendiciones eternas y una herencia incorruptible, una herencia que no puede ser estropeada. Cristo es nuestro Cordero, Cristo es nuestro sustituto, para que en Él obtengamos todas las bendiciones, más abundantemente ni siquiera de lo que podemos llegar a pensar. Juan vio a Jesús y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros, ¿sabéis lo que somos? La evidencia de que esto es verdad, de que esto es una realidad. Y después de esto, Juan dice: este es de aquel de quien yo dije, que lo he repetido varias veces, después de mí viene un varón que es antes que yo y que es antes de mí. Y dice: yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, para esto vine yo bautizando en agua. Juan por fin está contento. Tanto tiempo predicando en el desierto, tanto tiempo anunciando que el reino de Dios se había acercado, tanto tiempo diciendo que venía un Mesías, y ahora por fin el Mesías ha aparecido. Me imagino a Juan dando aplausos, como aquellos en el cine. Por fin el que yo os hablaba está aquí. Miradlo, he aquí está el Cordero de Dios. Pero hay algo que me llama la atención. Juan dice: y yo no le conocía. Es decir, Juan estaba predicando acerca de alguien que él no sabía quién era. Él no tenía ni idea que era su primo lejano, que era alguien de su misma línea sanguínea. Ellos se criaron cada uno en sitios diferentes. Seguramente, y esto no lo sabemos, pero yo me lo imagino que sería así, cuando su familia, la de Juan y la familia de Jesús, iban a Jerusalén cada año para la Pascua, seguramente se encontrarían. Seguramente de niños jugaron juntos. Vuelvo a decir esto, me lo estoy inventando. Pero Juan no está diciendo que él no conocía a Jesús como su familiar. Juan está diciendo que él no sabía quién era el Mesías, que él no sabía quién era el que venía a liberar al pueblo. Pero de alguna manera sobrenatural, a Juan se le habían dado ciertas instrucciones por las que él sí sabía qué características tenía el Mesías. Y esto habla de la manera en que Dios se revela al hombre. Juan conocía la Escritura. Su padre había sido sacerdote, seguramente en casa le había enseñado acerca de la ley, acerca de los profetas, acerca de los jueces, de los salmos, de los proverbios. Juan conocía los ritos que como judío tenía que cumplir. Él mismo bautizaba para arrepentimiento, es decir, seguía un rito de lavamiento con agua a la gente. Pero todo esto no fue suficiente para saber quién era el Mesías. Tuvo que haber una revelación sobrenatural. Y sabéis, esto es muy parecido a cada uno de nosotros. Hubo alguien en su día que nos habló de la Biblia, que nos habló acerca de Jesús. Nosotros en casa la hemos leído, sabemos muchas historias que hay en ella, que tuvimos personas que nos animaron a ser constantes en la oración y en la lectura de la Biblia, y espero que así lo llevemos a cabo. Pero mira, todo esto no sirve de nada si el Espíritu Santo no nos hubiese dado testimonio de que el Mesías era Jesús. Todo este conocimiento que podemos obtener no vale de nada si Dios no nos revela a Jesús. Podríamos ser convencidos y defender el cristianismo a capa y espada. Pablo lo hacía. Pero no fue hasta que se encontró con Jesús camino a Damasco que realmente su vida cambió. Y mira, no vale de nada ser convencido de que el cristianismo es verdad. No vale de nada tener todo el conocimiento del mundo. No vale de nada conocer todos los misterios que hay en la Biblia.
No vale de nada tener una carrera de teología si no hemos conocido a Jesús. Por eso Juan, que tenía todo el conocimiento, ve a Jesús y tiene una experiencia religiosa. Tiene una experiencia sobrenatural y entonces clama: he aquí el Cordero de Dios, aquí está, por fin ha llegado. Y cambia su vida. Y te pregunto, ¿ha habido una experiencia que ha cambiado tu vida? Porque es verdad, el conocer a Jesús viene por medio de la palabra. Pero tiene que haber una experiencia que transforma el corazón. Porque si no, nos quedamos solamente en gente que tiene mucho conocimiento y en expertos en el cristianismo, pero no gente que lo vive. Y cuando el Espíritu Santo nos revela quién es Jesús y nos revela quiénes somos nosotros, entonces todo cambia. La semana pasada Pilar nos lo contaba, Ramón nos lo contaba también. Y mira, si tú crees que solamente eres un convencido, entonces necesitas ir a Jesús. Necesitas ir al Cordero de Dios que Juan presentó en aquel día y que hoy se está presentando aquí, al que puede quitar tu pecado y hacerte santo y hacerte perfecto. Muchos buscan experiencias espirituales, incluso dentro del cristianismo, pero no hay ninguna que se pueda comparar a la conversión. Ninguna que se pueda comparar a conocer a Jesús. Y el texto nos sigue narrando. Y Juan continúa dando testimonio acerca de Jesús. Y dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. La verdad es que llama la atención que Juan, el evangelista, el que ha escrito este libro, no dé muchos más detalles acerca del bautismo de Jesús. Lo pasa casi por encima, parece como que dé a entender que todos tenemos claro qué es lo que pasó en aquel día. Gracias a Mateo sabemos que cuando Jesús se acerca a Juan el Bautista para que le bautice, Juan le dice: no, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Si algún caso tendrías que ser tú el que me bautice a mí. Y el Señor Jesús le dice que tenía que ser así, para que se cumpliese toda justicia, es decir, para que la justicia de Dios pudiese ser satisfecha. Sabemos también que cuando Jesús es bautizado en el Jordán, una paloma desciende del cielo, y esa paloma es el Espíritu Santo, que fue una paloma real, no fue una visión, fue una paloma la que descendió allí. También sabemos que hubo una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, es decir, en quien el Padre estaba totalmente satisfecho de él. Y hay dos cosas muy llamativas en todo esto. La primera, ¿por qué Jesús tenía que bautizarse? El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, es decir, era un bautismo para aquellas personas que habían hecho algo malo y querían lavarse de la impiedad. Pero Jesús, ¿había hecho algo malo Jesús? ¿Tenía Jesús algo de lo que limpiarse? ¿Algo en lo que hubiese fallado o algo de lo que arrepentirse? La verdad es que no. Él no tenía que ser purificado, más bien al contrario, él era el que tenía que purificar a otros. Por eso Juan no quería bautizarle. Entonces, ¿por qué hacer esto? Porque Jesús era tan humano como tú y como yo. Tan tentado como tú y como yo. Y aun sin haber pecado, Él quiso identificarse con nosotros hasta lo más bajo, hasta en el arrepentimiento, hasta en la purificación. Jesús se estaba bautizando para ser como nosotros, para identificarse con nuestra humanidad, para ser igualmente que nosotros. Y otra cosa llamativa, quizá una de las ideas más difíciles de entender en toda la Biblia es la idea de la Trinidad. Alguna vez la hemos hablado y es difícil entenderlo, pero quizá en esta escena tenemos un cuadro perfecto de qué es la Trinidad de Dios. Tenemos al Hijo siendo bautizado, en el mismo momento tenemos al Espíritu Santo bajando como una paloma,
Y en el mismo momento tenemos al Padre hablando desde el cielo y diciendo, este es mi Hijo amado, de quien estoy complacido. Así que tenemos una escena perfecta de la Trinidad. Y se nos dice que el Espíritu Santo se posa en Jesús. Hace unos meses atrás, escuchando una predicación, escuché algo que me voló la cabeza, que me sorprendió. El predicador dijo algo así, como que Jesús necesitaba estar empoderado, es decir, estar lleno del poder del Espíritu Santo para llevar a cabo el ministerio que él iba a llevar hacia adelante, para sanar, para liberar endemoniados, para predicar. Y la verdad es que me chocó tanto esto, no lo había escuchado nunca. Jesús, el mismo Dios, necesitaba estar lleno del Espíritu Santo para poder llevar a cabo su ministerio. Hablándolo con unos amigos, y con uno en concreto, el teólogo llamado Isaac Martínez, es mi primo, me dio un poco de luz en esta idea. Me dijo, en el bautismo tenemos la unción de Jesús con el Espíritu Santo para comenzar su ministerio público. En realidad, si nos damos cuenta, hasta aquí Jesús no sabemos nada de él. No ha hecho nada milagroso. Ha vivido con su familia, con su madre, ha trabajado en el negocio de su padre. Y él seguía diciéndome, esto no quiere decir que no tuviera al Espíritu Santo antes, sino que para empezar su ministerio público, con las señales y milagros del Mesías, lo necesitaba. El asunto es que Jesús tenía que ganar nuestra salvación siendo perfecto hombre, y esto me gustó mucho, y sin utilizar el comodín de Dios, como un hombre 100%, para facilitarse el camino. Entonces todo lo tenía que hacer tanto en sumisión al Padre como en el poder del Espíritu Santo, como un hombre como cualquiera de nosotros. Solamente así Él podía llegar a ser nuestro sustituto. Jesús tuvo que estar bajo el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo su ministerio. Así que si el mismo Jesús tenía que ser empoderado por el Espíritu Santo para vivir la vida que vivió, ¿no tendremos nosotros que tener lo mismo? ¿No necesitaremos nosotros más aún al Espíritu Santo para poder vivir la vida cristiana? ¿No necesitaremos llenarnos de Él, estar en comunión con Él y depender totalmente de Él en nuestra vida para poder vivir una vida plena? Por supuesto que sí. Lo necesitamos. Juan continúa diciendo, dice, y yo no le conocía, yo no sabía que este Jesús era el Mesías, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo algo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan corrobora que su conocimiento de que Jesús era el Mesías había venido de una manera sobrenatural. Quien a él había llamado a predicar y a bautizar en agua era el mismo que de una manera milagrosa le había dicho que Jesús iba a ser aquel, porque el Espíritu se posó sobre él. Cuando el Señor Jesús muere, resucita y finalmente asciende al cielo, tras esto vemos como sus discípulos, obedeciendo al Señor Jesús, se quedan en Jerusalén orando. Y en aquel día el Espíritu Santo se derrama en Pentecostés de una manera realmente increíble, como antes no había sucedido. Y se nos dice en Hechos 2 que empiezan a hablar en otros idiomas, en los idiomas de muchos judíos que venían de otros países, para que pudiesen entender lo que allí estaba sucediendo, para predicar acerca de Jesús y para glorificar a Dios. Y aquí comienza una nueva era, una era sin precedentes en la historia del ser humano. Empieza la era del Espíritu Santo. Ya el poder del Espíritu Santo no se encuentra en los profetas, no está en los jueces del Antiguo Testamento, no está sobre el Mesías, sino que está sobre cada uno de aquellos que han invocado el nombre del Señor. Y comienza con 120 hombres. Y en medio de todo aquel jaleo, muchos empezaban a decir, estos están borrachos.
estos están locos. Pero Pedro toma la palabra y en Hechos 2, 32, 33 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es decir, Pedro les está diciendo: ¿veis lo que está pasando aquí? Todo esto es para darle la gloria a Jesús. Y es que el Espíritu Santo siempre actúa en consecuencia a Jesús. El Espíritu Santo siempre actúa para que Jesús reciba la gloria. Y cuando vemos muchas iglesias donde el Espíritu Santo, entre comillas, porque no es Él, está actuando en un descontrol y en unas barbaridades que pasan, eso no es del Espíritu Santo, porque Jesús no está siendo glorificado. Cualquier manifestación del Espíritu Santo tiene como consecuencia que Jesús es glorificado, siempre. Y entonces, después de decir esto, Pedro les llama al arrepentimiento. ¿Y sabéis lo que pasa? 3.000 personas se convierten. Días más tarde, Pedro vuelve a predicar. ¿Y sabéis lo que pasa? 5.000 personas se convierten. Nunca en la historia tanta gente se había convertido a la vez. Hasta ese momento nunca había sucedido. Ni siquiera el Señor Jesús transformó tantos corazones en su ministerio en un día. Sabemos que dio alimento a 3.000 y a 4.000, pero esos no estaban con Él en la cruz. Todos le abandonaron. En cambio, predica Pedro y sucede algo que no había sucedido antes. 8.000 personas se convierten. La era del Espíritu Santo había comenzado. La era en la que nosotros vivimos. Y es que muchos, cuando piensan que el Señor dijo que haremos cosas mayores de las que Él hizo, muchos piensan en milagros, en sanidades, en campañas inmensas. Pero cuando vemos Pentecostés, lo que trajo fue cambios en los corazones. Trajo cambios radicales de personas que se entregaron a Jesús y que se añadieron a la iglesia de Jerusalén. Trajo cambios radicales. Y mirad, cada uno de los que estamos aquí hemos sido empoderados porque Cristo trajo un bautismo mucho mayor que el de Juan. Trajo la era del Espíritu Santo y Él vive en nuestro interior. Él está con nosotros cada día de nuestra vida. Entonces, ¿por qué, si esto es así, no vemos los mismos resultados que vimos en Pentecostés? ¿Por qué no vemos gente convirtiéndose? ¿Por qué no vemos gente que viene al arrepentimiento? Y cuando pensaba en esto, me preguntaba a mí, y os lanzo la pregunta también a vosotros, ¿no habremos dejado un poco de lado al Espíritu Santo en nuestra vida? ¿No nos habremos olvidado un poco de Él? Creo, y quizás estoy equivocado, creo que no, pero a veces reducimos al Espíritu Santo solamente a hablar en lenguas, a profetizar, a hacer milagros, a sentir cosas espirituales en un culto. Pero la realidad es que el Espíritu Santo es mucho más. El Espíritu Santo no es una fuerza de poder. El Espíritu Santo es una persona con la que hay que relacionarse, una persona con la que hay que hablar cada día, una persona a la que hay que pedir consejo, a la que hay que pedir guía. La vida en el Espíritu va más allá de leer y de orar. Va más allá de venir a la iglesia. Va de tener una conciencia completa en cada segundo de nuestra vida que Él está a nuestro lado, que Él está en nuestro interior, que nosotros somos su templo, que Él vive ahí. Y creo que lo hemos olvidado. Jesús se fue y dejó un consolador, alguien que nos ayudaría a entender la Biblia, alguien que no viene con cosas nuevas ni visiones nuevas, que viene a explicar lo que de Él ya ha querido inspirar. Mirad Juan 16, del 4 al 15. Vamos a leerlo si queréis. Dice, esto lo dijo el Señor Jesús: esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, es decir, el Señor ya estaba preparando a los discípulos para su partida.
Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Era normal. Su Señor se iba, su Maestro se iba. Estaban tristes los discípulos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Y nosotros somos evidencia que el Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo, nos ha convencido de pecado. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y nosotros tenemos la certeza de que el Señor Jesús es real. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, fijaos lo que viene a hacer el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Él os guiará a toda la verdad. Y el Espíritu Santo nos ha guiado a la verdad. Pero mirad lo que va a hacer, de qué manera lo va a hacer. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos va a hacer saber? Lo que viene de Jesús. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la Biblia. Yo no sé si cuando la lees antes oras, pero deberíamos hacerlo. Espíritu Santo, ayúdame a entender la Biblia. Ilumina mi mente para entender lo que tú has querido inspirar. Y Juan acaba con una declaración que seguramente es la declaración más poderosa que se ha hecho en la historia de la humanidad. Dice, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. No hay declaración más poderosa que decir que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es una verdad, como el mismo Juan dijo en unos versículos anteriores, ciertísima, verdadera. Jesús es el Hijo de Dios. Y quienes aquí estamos así lo hemos declarado. Cristo es el Señor. Cristo es el Hijo de Dios. Mira, podemos predicar muchas cosas. Podemos orar con un vocabulario súper maravilloso y que quedemos de que somos los más espirituales del mundo. Pero no hay nada que tenga más poder que reconocer que Jesús es Dios. No hay nada que tenga más poder que esto. Y mirad, parece una utopía que en nuestra sociedad la gente pueda llegar a decir que Jesús es Dios, ¿verdad? Si ahora todo el mundo lo dijese, yo me sorprendería, porque vemos una sociedad que va totalmente en contra de decirlo. Pero Pablo en Filipenses 2:11 dice que llegará el día en que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Será tan evidente lo que pase que los incrédulos tendrán que decir, Jesús es el Señor. Llegará el día. Hoy parece ciencia ficción, pero el día en que el Señor vuelva, el día en que nosotros seamos llevados con Él, ese día todo el mundo dirá, Jesús es el Señor. Lo que nosotros ya hemos dicho, lo que Juan dijo en su día, todo el mundo lo dirá. Y acabo ya. En esta mañana hemos visto el pistoletazo de salida al ministerio del Señor Jesús, el comienzo, el inicio. Sabemos que su primer milagro, y lo veremos en unas semanas, fue en una boda en la que se acabó el vino, y Él se encargó en convertir el agua en vino. Y veremos todo el significado que esto tiene. Pero el ministerio del Señor Jesús empieza aquí, empieza en su bautismo. Empieza en el momento en que el Espíritu Santo cae sobre Él y le empodera para ser el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Si Juan el Bautista ofrecía un bautismo que purificaba a través del agua por medio del lavamiento, Jesús ofrece un bautismo mucho mayor,
una purificación con fuego del Espíritu Santo. Juan lavaba lo de fuera, lo que se veía. El Espíritu Santo lava el corazón, purifica con fuego y elimina toda suciedad y toda impureza que pueda haber en nuestro interior. Pero no solo eso, el Espíritu Santo nos da poder para predicar el Evangelio. Nos da poder para llevar buenas nuevas de salvación a los que no creen. Y aquí viene la pregunta: ¿qué importancia tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿La tiene o es alguien que lo tenemos ahí escondidito y que de vez en cuando queremos un poco de fuego vamos a buscarle? ¿Dónde está? ¿Quién es para ti? El Señor se fue y lo mandó a Él para ocupar su lugar, para vivir en nuestros corazones. Lo necesitó para llevar a cabo en su ministerio. ¿Cómo podemos nosotros pretender vivir vidas cristianas ignorando al Espíritu Santo? Es imposible. Es imposible. Y lo que pasa es que cuando dejamos al Espíritu Santo de lado, empezamos a vivir por nuestras fuerzas, con nuestros esfuerzos. Y según lo fuerte que seamos, durante un tiempo parece que la cosa funciona, pero llega el momento en que nos agotamos. Llega el momento en el que venir a la iglesia se hace una carga, en el que leer la Biblia, es más un rito que un placer, en el que orar es casi más ver la hora de ver cuándo acabo. Pero ¿sabéis algo? El Espíritu Santo es alguien con quien debemos relacionarnos, con quien debemos vivir, con quien debemos hablar, con quien podemos contarle que nuestro día ha sido una basura, con quien podemos decirle que estamos tristes, que estamos agobiados. A veces parece que eso se queda solamente en el ámbito de nuestro marido, nuestra mujer o nuestros amigos. El Espíritu Santo es alguien que puede ayudarnos, que es el consolador, que está para guiarnos, que está para aconsejarnos, que está para que la Biblia no sea un simple libro muy antiguo que no entendemos y que tiene palabras muy raras, sino para que sea algo vital, que atraviese lo profundo de nuestra alma y de nuestro corazón, cambiándonos. Es alguien con quien debemos llorar. En ocasiones parece que nos hemos olvidado del Espíritu Santo, que sí sabemos que existe, pero que lo tenemos allí como, tú quédate ahí y ya de vez en cuando ya ir a buscarte. Lo necesitamos en nuestro día a día. Jesús lo necesitó, y si Él lo necesitó más, lo necesitamos nosotros. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a tener conciencia del Espíritu Santo, porque Él está hoy aquí. Él está en medio nuestro. Y ojalá, como pasó hace 200 o 300 años en Escocia, en Gales, en Inglaterra, hoy venga con fuego purificando nuestros corazones, con un arrepentimiento profundo en nuestro interior, porque aquello significó un avivamiento, significó cambios en personas, significó milagros. Y significó que personas que no querían saber nada de Dios vinieron arrepentidos. Señor Jesús, queremos darte muchas gracias porque tú quisiste identificarte con nosotros en tu humanidad, Señor, y en tu bautismo. Y ahora nos acercamos ante ti, Señor, con la necesidad de que el Espíritu Santo venga, Señor, y nos limpie, Dios, que purifique nuestro interior, que purifique nuestros corazones y nos haga latir por ti, que nos haga vivir por ti y que nos haga vivir por ti. Y Espíritu Santo, queremos pedirte perdón si durante mucho tiempo te hemos ignorado, si durante mucho tiempo no hemos querido saber nada de ti. Y te rogamos que tú, Señor, te hagas vigente y que hagas que nos demos cuenta que estás en nuestro interior, que no permitas que nos olvidemos que somos tu templo. Y Espíritu Santo, te rogamos que en esta mañana tú también, como el Hijo, seas glorificado en este lugar. Gracias porque tú eres el que nos guía, gracias porque tú eres el Consolador,
Y gracias porque en esta mañana tú eres el que nos habla y el que hace que la semilla que hay en el interior, que es sembrada por la palabra, crezca. Y queremos en esta mañana, Jesús, honrarte y glorificarte porque tú eres santo, porque tú eres bendito y porque no hay nada ni nadie que te pueda igualar. Espíritu Santo, glorifica a Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. 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 Amén.